Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Antes de continuar con el desarrollo de los artículos, vamos a aclarar en cuanto al 204 que habíamos quedado pendientes de poder establecer. Entonces, al analizar de la reforma que se hace, podemos determinar que en este artículo lo que se determina en cuanto a gravar lo hace por bloques el legislador. Y entonces tenemos que en la primera parte donde dice circunstancias agravantes, la pena señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si concurrieran alguna de las circunstancias siguientes. La redacción es la que nos causa duda en cuanto a indica los artículos anteriores. Podemos entender todos del 201 en adelante, hasta el 203, porque tenemos bis y algunos agregados ahí. Sin embargo, cuando leemos de su apartado ya nos hace la especificación sobre qué delitos. Entonces, donde dice siguientes, nos está hablando en todos estos casos las circunstancias de poder determinar el delito de plagio secuestro, porque nos indica el número 1, el secuestro, en la segunda, la ejecución de delito mediante amenaza de muerte, trato cruel, en el numeral 3, cometido por más de dos personas, si fuere debilitada la voluntad de la víctima a propósito, y si la víctima a consecuencia del hecho resultaría afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva. Entonces, aquí nos está hablando específicamente que se va a agravar cuando se den estas conductas en el delito de plagio o secuestro. En la siguiente parte, si las penas se refieren a los delitos contemplados en el 191, y ahí nos da el listado de artículos, aquí estamos hablando cuando se da la trata de personas, porque si podemos ver en la mayoría se recurre a violencia, se recurre al matrimonio servil, pues obviamente aquí estamos hablando sobre esa trata de personas, la víctima fuere persona de incapacidad volitiva, el autor fuere pariente, la autora actuara con uso de armas, la víctima se encontrara en estado de embarazo, el autor del delito de trata de personas sea funcionario. Entonces, acá lo que va a tratar ya agravar la pena va a ser por este extremo. Y en el último dice en los artículos 201 y 203, o sea, aquí este artículo nos viene a dividir en bloques, en qué delitos, no obstante que al principio dice los artículos anteriores. Ahora bien, veamos el 191, que es uno para poder establecer cómo se va a denominar el delito. Por ejemplo, uno de los artículos es el 191, en las cuales en el presente caso nos establece a nosotros, en el 191 nos tipifica la promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, del cual creo que este artículo no está en el 195 quinquis. Quiero confirmar si está o no. No, el 191 no está. Entonces, acá, al momento de estar con promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, entonces si tiene en trata de personas, se estaría al 204 con circunstancias agravantes. Sería en el caso de ese delito. Ahora, por ejemplo, el 195 sí está en circunstancias especiales, 195 quinquies, y el 195 nos regula a nosotros como conducta ilícita, nos está regulando exhibiciones obscenas. Entonces, por ejemplo, que fuera de personas menores de edad, entonces tendríamos aquí exhibiciones obscenas con circunstancias especiales de agravación, y si fuera en el delito de trata de personas, tenemos y circunstancias agravantes. ¿Qué base vamos a utilizar para ir aumentando en cada uno de los delitos? Estaríamos estableciendo como base la pena que tiene el 195, o sea, una multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Sobre esa base se va a ir aumentando la pena. Entonces, si tenemos circunstancias especiales de agravación que dice el 195 quinquies, depende de la edad de la víctima, pues así vamos a aumentar la pena. Si, por ejemplo, fuera el doble de la pena, entonces estamos hablando del 195 quinquies, del 195 de 1,000, si es el doble estaríamos hablando de 1,500. Entonces acá, si por ejemplo fuera un funcionario público que está cometiendo este delito y además de trata de personas, entonces se aumentará en una tercera parte. La tercera parte de 500 serían más o menos como 175, si alguien tiene calculador ahí para establecer ese extremo. Entonces ahí vamos aumentando nosotros la pena sobre la base inicial del delito. Entonces, al momento de poderlo denominar, que era la pregunta que me hacían, se llamaría el delito,
exhibiciones obscenas con circunstancias especiales de agravación y circunstancias agravantes, derivado a que podría ser un funcionario público o el pariente de la víctima. Entonces, ahí es donde venimos a establecer la agravación que contiene este artículo. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, buenas noches. Buenas noches. Entonces, en el artículo 204, en los primeros 5 numerales, solo corresponde al plagio secuestro. Solo a ese delito. Exacto. Y los siguientes numerales solo responden cuando hay trata de personas. Exacto, solo a esos 2 delitos específicos. Y en el siguiente es al 201 y 203. Vamos a imaginar, licenciado, que yo tomo como referencia el 202, que es sometimiento a servidumbre. Y yo coloco con circunstancias agravantes. Ahí estoy errado. ¿Pero para qué? Porque el 202, si usted lo ve, no está dentro de estos artículos. Exacto. Entonces, solo para descartar lo que decía de los artículos anteriores, solo haciendo un énfasis que solo aplica al 201 y 200 bis, el 204, los demás no. Exacto, no incluye. Es que es el bloque que hizo el legislador, no obstante dejó redactado de esa manera, lo que da derecho a confusión. Y una última, licenciado. A la hora de agravar las penas, donde sí corresponde con circunstancias especiales de agravación, primero agravo la pena oficial o la fija y luego luego le sumo la última tercera parte. La del 204. Exacto. Y en el fundamento la base del delito especial. Exacto. Y al final coloco los 3 artículos como fundamento legal. Y como tipificación. Ok, gracias, Lick. Obscenas con circunstancias especiales de agravación y circunstancias agravantes. Es lo que le decía, si fuera ese delito, el 195. Y los otros delitos, pues obviamente la enumeración de cada uno con circunstancias especiales de agravación y circunstancias agravantes. Gracias, Lick. De fundamento legal, pues los artículos esos. El artículo que conlleva, por ejemplo, el 195 quater, 195 quinquies y 204. ¿Estamos? ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿No lo hay? Entonces vamos al delito de coacción, que con ustedes sí no habíamos visto coacción. Capítulo 4, de las coacciones y amenazas. Quien sin estar legítimamente autorizado, mediante procedimiento violento, intimidatorio, o que en cualquier forma compele a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Aquí el autor nos dice coacción, consiste en impedir con violencia a otra persona hacer lo que la ley no le prohíbe, compeler también con violencia, aunque la ley no lo diga expresamente al efectuar lo que no quiere. El empleo, pues, de violencia es fundamental en este delito. Entonces, aquí es obligar a hacer algo de una persona que no lo quiera realizar. Entonces, obviamente, una persona no está obligada a realizar actos. Por ejemplo, nosotros, en un caso de imputación de la fiscalía, en una ocasión, decía la fiscalía que el señor se le estaba obligando a pegarle a su hijo, porque era una manera de corregirlo. Entonces, la ley no prohíbe que un padre de familia corrija a su hijo, pero tiene que ser cuando el padre lo considere pertinente educar a su hijo, no necesariamente con la violencia. Sin embargo, a la imputación que se le decía a esta persona de coacción era que estaban obligando a un padre de familia a que corrigiera a su hijo porque el hecho era porque el hijo andaba borracho en un parque escandalizando en la vía pública y el muchacho tenía 15 o 16 años. Y entonces vinieron unos vecinos, lo detuvieron, lo golpearon, porque eso fue inicialmente. Posteriormente venía el papá, lo mandaron a llamar, si no estoy mal, mandaron a llamar al papá para entregárselo. Y entonces, pero ahí
los señores, eran como 8 o 10 personas, lo obligaban al papá que delante de ellos se tomara el cincho y con ello le pegara a su hijo. Entonces, el señor pues no quiso, pues uno de los señores dijo, pero como no quisiste hacerlo, pues ahora nosotros te vamos a hacer a vos, porque por flojo, por no ser un buen padre, es que tu hijo a esa edad ya está tomando. Pues obviamente la ley no prohíbe corregir a un hijo, lo que prohíbe la ley es abusar de la fuerza en contra de un hijo. Y entonces ahí es donde vienen las circunstancias. Sin embargo, a este padre de familia se le estaba coaccionando literalmente a que corrigiera. La ley, como le digo, no se lo prohíbe. Sin embargo, eso es un acto de voluntad propia cuando se quiere corregir a su hijo y cuando no. Entonces, la violencia era la que en todo caso estaba acá inmersa en cuanto a obligar al señor a realizar ese acto delictivo. ¿Alguna duda con esto? Muy bien, vamos al 215 entonces. Amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Este es uno de los delitos muy comunes, principalmente que se dan en los juzgados de paz, en la cual las personas llegan a denunciar de que la otra persona le dijo que lo iba a matar. Entonces, sin embargo, recordemos que muchas veces hablar es sencillo, sin medir las consecuencias que se puedan suscitar. Y entonces viene el ofendido y dice, yo me siento amenazado porque me dijo que me iba a matar. Entonces, eso es suficiente para poderlo denunciar y consecuentemente las circunstancias de enfrentar un proceso. Sin embargo, si usted ve la pena, tiene de 6 meses a 3 años. Entonces, en la doctrina, lo que se le llama a estos delitos con estas penas no mayores a 5 años son los delitos de bagatela, en los cuales permiten otras salidas, no necesariamente enfrentar el proceso penal. Porque imagínese usted, por un delito de amenazas, enfrentar un debate oral y público, el desgaste que va a llevar para el sistema de justicia, no estoy diciendo que no haya un ambiente jurídico afectado, sí lo hay. Sin embargo, existen otros mecanismos en los cuales se puede buscar la solución. Por ejemplo, los acuerdos, los conciliatorios que se puedan dar, en la cual llega la persona, le pide disculpa, la otra la acepta, pues ahí podría terminar. Ya usted en proceso penal o en procesal penal, usted va a ver las medidas técnicas que se puede encontrar a la conciliación. Y en este caso sería, por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad, una medida de salida procesal que la ley permite para poder arribar a esa conciliación, o a través de los centros de mediación en las cuales se pueda llegar a acuerdos voluntarios y se homologa por parte del juzgado para buscarles salidas procesales sin necesidad de llegar a enfrentar proceso penal. Sin embargo, aquí lo que conlleva es causar un mal que constituya delito. Por ejemplo, el amenazar a otro que le va a causar la muerte, pues obviamente altera a la persona y presenta la denuncia. De la misma manera, en el presente caso, en estos casos nosotros teníamos, por ejemplo, cuando yo cubría juzgados de paz, era de personas que creen muchos en la brujería. Y venía la persona y le decía, ¿sabes qué? Si me seguís fregando, te voy a meter un sapo en el estómago. Y la persona se lo creía de tal manera y se veía afectada por eso y decía, me amenazó. Y él es brujo, o él va con los mejores brujos, él tiene fama de visitar brujos. Y yo tengo miedo que me haga daño. Dentro del ordenamiento jurídico no es delito. No existe delito de brujería, no está reconocido como tal esos actos. Sin embargo, por eso la ley establece que pueda causarle un mal a su persona, a su honra o a su propiedad. Y entonces acá venía el poderle causar un mal que para él como tal era dañino. Y entonces, sin embargo, eso no es delito. Pero también la ley determina que constituya o no delito ese acto que está realizando la persona. Y entonces ahí venía a poder determinar que encuadraba en el delito de amenazas, derivado a que la brujería no está reconocida como algo real o algo que exista. Quien cree en eso, pues obviamente respeto, pero realmente no está reconocida como tal y por lo tanto ellos denunciaban y se podría encuadrar en el delito de amenazas. ¿Alguna duda, jóvenes, con estos dos delitos? Lick, ¿en qué casos podría incurrir una persona en ambos delitos? En ambos.
Por ejemplo, el mismo caso de que estábamos hablando de este señor, que lo obligaban al hijo a hacerlo, obviamente aquí lo ejecutaron los dos. Aquí ejecutaron no solo las amenazas, sino cumplieron las amenazas. Pero, por ejemplo, el hecho en el cual cuando llamaron al papá para que corrigiera al hijo y lo estaban obligando a que le pegara al hijo, ahí lo estaban coaccionando. Y cuando le decían, si no lo haces vos, te vamos a pegar nosotros, ahí lo estaban amenazando con causarle un mal a él, derivado a que él se negaba a corregir a su hijo. Entonces ahí es donde hay coacción y hay amenazas. No sé si le queda claro ahí. Sí, Lick. Y entonces en esos casos se podrían sumar ambas penas. Sí, ahí lo único es que ahí no consideraría yo sumarla, porque ahí realmente no habría un concurso real, porque acá, si vemos el bien jurídico es la libertad individual de la persona, y entonces la de decidir por sí misma. Aquí lo que habría es un delito continuado. Entonces, habría que ver con base al el 70 o 71, cómo se establece para imponer la pena en cuanto a un delito continuado. Pero veamos qué dicen estos delitos que usted toca. Es el 71. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones o omisiones se cometan en las circunstancias siguientes, con un mismo propósito de resolución criminal. Aquí es la misma. Con violencia de normas que protegen un mismo bien jurídico o distinta persona. También es el mismo bien jurídico. En el mismo, o en lugar diferente, en el mismo lugar, en el mismo distinto momento como presentan la misma situación, es la misma situación, de la misma o distinta gravedad, es de la misma gravedad los dos delitos. Por lo tanto, aquí hay un delito continuado. En ese sentido, aquí se determina que para poder establecer un delito continuado, en este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. Entonces, acá se debe establecer que el delito principal acá sería la coacción. Y como ellos no quisieron realizar la coacción, entonces va la amenaza. Entonces la amenaza se va a sumar con base a una tercera parte. Entonces no es realmente solo la suma. Tendría que ver qué concurso hay para ver, establecer la operación. Por eso es que yo les decía, no los voy a examinar en concurso de delitos, porque les voy a dar una pérdida y yo no sé si todos recibieron con el mismo docente, y tampoco soy quien para poder establecer si le entendieron o no al docente. Entonces, cada uno de ustedes se evalúa si le entendió o no le entendió, y entonces ahí ya será para que en su momento, cuando lleguen a procesal penal, ustedes lo apliquen. Pero ya integrando todas las normas y el conocimiento que ustedes tienen. Pero este curso no es para evaluar penal 1, sino para poder reforzar los conocimientos que ustedes ya traen. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos al 216. Coacción contra la libertad política. Quien fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencia o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. La sanción establecida en este delito se aumentará en 2/3 partes en los casos siguientes. Si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal o Junta Receptora de Votos. Si el autor es funcionario o empleado del Estado en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. En este caso, jóvenes, les soy sincero, no he encontrado alguna conducta que pueda encuadrarse. Aquí nos habla de leyes especiales porque estamos a la ley electoral y de partidos políticos que regulaba anteriormente delitos de carácter electoral. Sin embargo, posteriormente se estableció en el Código Penal estas circunstancias, y entonces ya en el Código Penal, en el 407A al 407O, si no estoy mal, nos regula conductas ilícitas en materia electoral. Entonces, acá la coacción contra la libertad política lo veo difícil, ¿no? Hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna conducta para poderles decir, miren, aquí podría encuadrarse. Del 407A al 407O hay una infinidad de conductas que se podrían cometer que por el momento no podría encontrar unas circunstancias de acá, y que podría decirles en un momento que es una ley
vigente, no positiva, toda vez de que sí está, pues, pero todas las conductas se van al 407 en adelante para poder tipificarla. Vamos al 417. Capítulo 5 de la violación y revelación de secretos. 417. Violación de correspondencia y papeles privados. ¿Quién, de propósito o para descubrir los secretos de otro, abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráficos, telefónicos o de otra naturaleza, que no le estén dirigidos o quien sin abrirlos se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. Ya la redacción del artículo pues está quedando en desuso derivado a los medios de comunicación que en el año 1973 que eran los comunes. Sin embargo, es respetable la redacción del artículo, no obstante que llega a contradecir el principio de legalidad. Recordemos nosotros que toda conducta ilícita debe estar plenamente identificada y establecida dentro de la norma. Pero indicarnos acá o de otra naturaleza nos deja una norma abierta, de las cuales el tipo penal es peligroso porque cualquier circunstancia puede llegar. Ahora, aplicación actual en este artículo, pues nos abriera correspondencia o pliego cerrado o despachos telegráficos. Ya estos documentos son muy difíciles, sin embargo, correspondencia todavía será dentro de, pues la empresa Correos ha casi desaparecido, aún funciona, pero ya no con la eficiencia que se tenía y la utilización que en un momento se daba, en virtud que Correos y Telégrafos, que era del Estado, pues ha sido entregada en usufructo, en uso a otra entidad privada. Sin embargo, la que se le había adjudicado el contrato, pues hubo problemas con ella, la nueva adjudicación ya nadie se declaró desierto la adjudicación y en ese problema ha estado. Y entonces, esta ha creado la correspondencia de otras entidades privadas como Cargo Express, Guatex, entre otras, de que prestan ese servicio. Y entonces, ahí hay correspondencia. Actualmente se está hablando sobre las comunicaciones electrónicas que se pueden hacer. Correos electrónicos, Messenger, WhatsApp, cualquiera otra de las redes que puedan existir en las cuales se puedan realizar las comunicaciones. Sin embargo, la ley no lo describe taxativamente. Nos dice o de otra naturaleza. Entonces, ahí podríamos abarcar nosotros esa rama, no obstante que no está expresamente determinado, los cuales conllevaría a esa vulneración de derechos. Recordemos nosotros que la ley en materia penal debe ser interpretada en forma restrictiva al sindicado. Y entonces acá, al momento de usted como abogado defensor llegar a defender un caso ante tribunales de una persona que se le pueda sindicar de violación de correspondencia porque abrió correos electrónicos de los cuales no tenía por qué hacerlo, porque no iba correspondencia dirigido a ellos, podría encuadrarse. Sin embargo, los extremos en los cuales la ley no refiere a comunicaciones electrónicas, se habla de pliegos, se habla de despachos telegráficos, telefónico o de otra naturaleza. Ahí podría en un momento dado el Ministerio Público imputar. Sin embargo, como abogado defensor, pues obviamente acá hay que establecer que no se pueden crear figuras delictivas por parte del juez y por lo tanto no abarca taxativamente y por lo tanto el artículo 1 del Código Penal nos establece a nosotros el principio de legalidad y de los cuales debe cumplirse, aunado de que la ley no tiene interpretación extensiva cuando daña al sindicado, por lo cual bajo esas circunstancias es que acá es cuestionable la forma en que está abierta. Obviamente usted se va a encontrar en la vida profesional imputaciones de este tipo, porque tuvo acceso a la red social Facebook, tuvo acceso a Messenger, tuvo acceso a su WhatsApp, de los cuales eran comunicaciones muy personales. Y entonces ahí va a venir el dilema, porque esta redacción de artículos pues, ha quedado obsoleta derivado a que los medios de comunicación han cambiado. Lo único que sobrevive es la correspondencia. Entonces,
obviamente va un sobre cerrado dirigido a usted con una correspondencia que le mandaron con documentos legales de otra oficina jurídica, pues obviamente nadie las puede abrir, porque por eso lleva un destinatario y será usted el único que podrá abrir esos documentos. Sin embargo, los demás documentos, pues obviamente aquí ya son otro tipo de medios de comunicación que en su tiempo tenían su auge y que actualmente, si bien no han quedado totalmente en desuso, ya el uso que se haga de los mismos es mínimo. ¿Dudas, jóvenes? Lic, buenas noches. Buenas noches. Solo con una duda en cuanto a la multa. Yo estaba viendo que, por ejemplo, en mi código me aparece ahí de multa de 100 a 1,000 quetzales, pero estaba viendo en el libro que dice de 500 a 5,000 quetzales. ¿Cuál de esas dos se aplicaría? Ya lo he hablado yo en otras clases. El decreto, si no estoy mal, es el 296, que me corrija alguien que tenga el decreto a la mano. Si no estoy mal, es el decreto 296, en las cuales dice que todos aquellos delitos que tengan pena de multa debe multiplicarse por 5. Entonces, ahí el código que usted tiene no lo está aplicando. Entonces, el libro sí, el autor ya vino y multiplicó por 5. ¿Cuándo opera? Para aquellos todos los delitos del Código Penal que hasta 1996 no tenían reforma, porque ahí nos tenemos que ir a ubicar cuándo se creó ese decreto, 296. Entonces, ahí nos regula que al año 1996 todos aquellos delitos con multa debían multiplicarse por 5. Ahora ya estamos en el 2020, 24 años después de ese decreto que multiplicó por 5. Entonces, todos esos delitos del 97 para arriba que tengan multa, esos ya no aplica ese decreto, porque la ley tiene efecto, tendría efecto hacia atrás, hacia esos artículos que en ese momento estaban vigentes, no hacia los nuevos, porque los nuevos ya fueron creados al espíritu de la norma vigente. Y en ese caso, el legislador ya previó imponer multas ya considerando esos extremos. Entonces, acá, por eso es que debe elementar códigos donde haga la anotación de las reformas posteriores. Por ejemplo, ese de violación de correspondencia, el 217 no tiene ninguna anotación de que haya sufrido una reforma, por lo cual este artículo se creó en el año 1973. Aquí sí hay que multiplicarlo por 5. Aquí va a ser difícil encontrar algún artículo reformado actualmente porque son artículos en los cuales no tienen mayor trascendencia y por lo tanto las circunstancias en las cuales no nos van a variar, pero sí hay artículos en los cuales sí hay modificación. Por ejemplo, pero no tiene multa para poder establecer ese. Alguno que tenga multa del año 97 en adelante, o sea, los artículos van a tener esas modificaciones, pero para decirle a uno en el cual hay la legislador ya establece, por ejemplo, el 225A, nos establece adicionado por el artículo 3 del decreto 3396. Ahí habría que ver que ya no le aplicaría por el correlativo. El 296, pues obviamente fue creado antes que el 3396. Ahí podría ser, pero yo para no perderlo les estoy hablando del 97 en adelante. Pero lo que quería llevarle es a esa anotación que todos los códigos tienen, reformado, adicionado. Entonces ahí es donde nos dice en qué año se creó el decreto. Por lo tanto, ahí ya no le aplica el multiplicar por 5 del 97 para arriba. Ahora, del 96 para abajo, ahí sí hay que multiplicarlos por 5, porque ahí es lo que dice el decreto 296, donde dice que todos aquellos delitos sancionados con multa deben multiplicarse en sus mínimos y sus máximos por 5. Y entonces acá, el código que usted tiene dice multa de 500 a 1,000 quetzales. Multiplicado por 5 es que nos da 500 y 5,000 quetzales. No sé si le queda claro. Bien, Lic, gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos entonces al 218. Sustracción, desvío. Lic, yo tengo una duda en este artículo. Por favor. En el 217. Hay casos en los que a veces hay personas que se ponen a revisar la basura de algunas personas, ¿verdad? Con el fin de querer recoger papel o algo por el estilo. Pero en algunos otros casos ya van con doble hecho, ¿verdad? Como para
identificar qué personas viven en las viviendas y pues posteriormente causar algún tipo de extorsión o cosas así. A la persona, aunque la correspondencia ya haya sido abierta, alguna otra persona llegare a tener acceso a esta, también se le pudiera aplicar. No, porque como usted dice, ya está abierta. Y los presupuestos establece el extremo de abrir correspondencia. Entonces ahí no le alcanza para poder tipificar este delito. ¿Qué delito habría que establecer el dolo. Y como usted dice, podría haber una extorsión, o sea, para ese fin se está obteniendo una extorsión. Entonces ahí ya vamos a establecer posteriormente un delito de extorsión. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? No, bueno, vamos entonces. Sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Quien indebidamente se apoderare de correspondencia, pliego o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien los suprimiere o desviare de su destino será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. Entonces, acá, las circunstancias en las cuales el autor nos indica apoderarse objetivamente equivale a la del hurto, o sea, tomar cosa que no le pertenece. También suprimir significa destruir, pues no es la pieza que le corresponde lo que suprime, sino la entrega al destinatario, y desviar la correspondencia es darle curso distinto a la que tiene el destinatario. Acá lo que viene es en cuanto al desvío y lo que hacíamos, la relación en cuanto a las nuevas tendencias de comunicaciones. Por ejemplo, desviar un correo electrónico, aquí no le alcanza, aquí sí no establece el mismo presupuesto que nos dice el 217. El 217 nos dice o de otra naturaleza, aquí ya no le agregaron esta parte. Por lo tanto, tendría que establecerse esos presupuestos que el 218 nos está regulando. Apoderarse de la correspondencia, o sea, llega un documento en los cuales va dirigida a determinada persona, pero yo me apodero de él, por lo tanto ahí estoy cometiendo lo que dice aquí el autor, es similitud a un hurto, apoderarme de algo que no es mío o que no va dirigido a mí, o en su defecto lo que establecen los demás presupuestos, en las cuales nos indica sobre los pliegos, los despachos, o de papel privado en las cuales se puedan dar ese tipo de cosas o que se suprima y que en este caso pueda determinarse a la desaparición que se pueda dar de ese tipo de documentos o destrucción que pueda conllevar esa correspondencia. 219. Interceptación o reproducción de comunicaciones. Quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes, o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. La verdad, acá, la interceptación o reproducción de comunicaciones, inicialmente debemos entender que está prohibida esa interceptación de las comunicaciones que se puedan realizar. No están permitidas. Para hacerlas se necesita autorización judicial. Por ejemplo, las llamadas telefónicas en las cuales no se puedan interceptar. Aquí son de las comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas, en las cuales se pueda dar. El legislador aquí se determina sobre fraudulento, pero no nos fraude es algo contrario a la ley. Pero acá no nos especifica a qué se refiere directamente cuando nos dice de medios fraudulentos, o sea, medios contrarios a la ley. Únicamente podemos definir ese extremo. En todo caso, debió ser más explícito cuando se refiere a esa situación. Porque en un momento dado, en las interceptaciones de llamadas telefónicas, como les decía, se necesita autorización judicial. Anteriormente, cuando las mayorías de comunicaciones se utilizaba por comunicación de cables, o sea, la instalación del tendido de cable para que la señal llegara a casa, pues obviamente lo que se conocía comúnmente pinchar la comunicación, que significaba escuchar lo que está hablando otra persona. Eso era prohibido y sigue siendo prohibido.
Entonces, eso es lo que ahora se conoce como interceptaciones telefónicas. La comunicación que usted y yo podemos tener, pero si usted o yo o los dos podemos tener intervenido el teléfono, pues nos puedan estar escuchando. Si está autorizado, pues obviamente va a ser por la sindicación o la sospecha de la comisión de un hecho ilícito. Generalmente va a ser por delitos de narcoactividad, lavado de dinero o delitos contra delincuencia organizada, en las cuales se va a necesitar la autorización judicial para poder interceptar las llamadas telefónicas. Pero no es solo por interceptar, sino que se debe establecer que sea urgente, que sea necesario, que sea útil para el proceso y por lo cual se va a interceptar las llamadas telefónicas. No es saqueo porque yo quiero interceptar. Entonces se tiene que justificar la razón de la interceptación de llamadas telefónicas. Y para ello no puede establecerse las circunstancias en las cuales, si no se puede sustentar un ilícito penal que se esté investigando, va a ser muy difícil que autoricen las interceptaciones. Ahí podríamos establecer que si se hace sin autorización judicial será un medio fraudulento, un medio contrario a la ley. Ahora bien, ¿qué pasa si se tiene la autorización judicial, pero lo único que se están escuchando son como comunicaciones personales, no arroja nada al proceso, pero la fiscalía dice no, nosotros queremos seguir con la interceptación de llamadas telefónicas? Entonces, ahí ya sería una manera fraudulenta, porque si no hay nada en las comunicaciones que pueda vincular a la persona al proceso, pues habría que dejar sin efecto la autorización judicial. No obstante, en la práctica se da ese extremo. Como tengo autorización, sigo. Ya usted, por su propio medio, tendrá que estudiar la ley contra la delincuencia organizada porque no está en el pensum. Deberá interesarse usted por su propio medio. No obstante que esa ley recoge sustantivo y adjetivo en materia penal. Entre los adjetivos, sabemos, ahí nos va a regular a nosotros métodos especiales de investigación y entre ellos está la interceptación de llamadas telefónicas y se determina que cuando se autoriza esa interceptación de llamada, cada 10 o 15 días, no estoy seguro, en la cual determina que el Ministerio Público deberá informar al juez y el juez que autorizó deberá constituirse a verificar la necesidad de mantener la interceptación de llamadas telefónicas, a lo que se llama a la unidad de métodos especiales, en las cuales se constituye el juez a verificar si esa comunicación es útil, es pertinente, es necesaria, es idónea para poder continuar con la interceptación de llamadas telefónicas. Por eso es que acá sí nos deja con ese tipo de extremos de solo decirnos de forma fraudulenta. La fraudulenta es contrario a la ley, pero no se establecen más extremos. Más adelante dice, las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos, o sea, 217, 218 y 219, que preceden serán de prisión de 6 meses a 3 años en los siguientes casos. Si el autor se aprovechare de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de las dependencias o empresas o entidad. O sea, que alguien, por ejemplo, empleado de correos o de estas empresas de correos puedan realizar ese acto, o el gerente. Si se tratara de asuntos oficiales, o sea, documentos de caracteres oficiales. Si la información obtenida el autor la hiciere pública por cualquier medio, no solo interceptó una llamada telefónica, sino la hace pública. Eso conlleva a agravar más la pena y que le esperaría pena de prisión. En el delito principal solo habría multa. Si el autor fuere funcionario o empleado público, por ejemplo, cuando existía correos, pues obviamente ellos eran empleados públicos por ser empresas de correos. Bueno, jóvenes, estamos a menos de 1 minuto. Vamos a hacer el receso de los 5 minutos y nos volvemos a enlazar en 5 minutos.
Bueno, continuamos, jóvenes. Solo les iba a decir, no es necesario que para esta segunda sesión se vuelvan a anotar en su asistencia. Casi todos se vuelven a anotar otra vez, no es necesario. Solo con la primera, ya con que se hayan anotado una vez es suficiente. Otra cosa, mañana consideraría yo ya tener tabulada la zona para podérselas remitir y que ustedes sepan cuánto tienen de zona. La zona sí la voy a mandar los cuadros con su integración, cuánto sacó usted en cada comprobación, en cada trabajo, para que usted vea cómo integró su zona. Sí lo voy a mandar al chat para que todos vean, porque ahí pues obviamente eso es la zona a la que se va a reflejar. Ya en su momento se va a cargar a la plataforma para que usted ya establezca a qué punteo llegó. Obviamente ya con el total de zona más la nota que usted ya tiene, pues haría el total y ver a cuánto llegó. Si llegó a la ansiada cantidad de 31 o no llegó. Y aquellos que pasaron, pues pueden estar tranquilos. Lo que sí quiero advertir es que aquellos que les van a faltar menos de 10 o 15, no se confíen. En mi caso he tenido experiencia de aquellos de que les falta poco, ya no estudian y han tenido que ir a retrasadas. Recuerdo que en una ocasión, no estoy seguro si fue el año pasado, hace 2 años, un estudiante le faltaban 3 puntos. Él pensó que con llegar a anotar su nombre, con eso ya había ganado, pero no, sacó 2 y tuvo que ir a su primera retrasada. Y en la primera retrasada no la ganó porque él seguía con la insistencia de que él ya sabía y que no tenía que estudiar. Y entonces sacó 1 punto. Y consecuentemente en la segunda me dijo si yo la tenía. Entonces le dije, si quiere, revise su examen. No hay revisión en retrasada, pero yo no tengo nada que ocultar. Revise su examen, se lo voy a mandar. Se lo mandé, porque en ese tiempo era presencial, pues, pero se lo mandé, mandó su correo y se lo mandé. Y me dijo que obviamente se había equivocado. Pero por lo tanto, tenía que estudiar. Se estudia, son 3 puntos y cuesta sacarlo. Y lo tuvo que sacar. ¿Qué necesidad había de completar, llegué a retrasada? Pero él lo quiso así. Entonces, lo que les recomiendo es estudien. Si les falta poco, traten de sacar no solo lo poco, sino lo más que puedan. Y por los demás, aquellos que les falta 31, está difícil sacar los 30, pero no imposible. Entonces, esfuércense para que puedan sacar esos 30. Ya les digo, soy benevolente con aquellos que les faltan 30 y hacen una buena nota. Tampoco les voy a decir que los voy a hacer ganar. Pero con aquel que le falta 10 puntos y le saca 9, pues con 9 se quedará. No puedo hacer nada. Entonces, porque obviamente si dio todo su esfuerzo y después hace como que dice, ya gané, entonces, pues va a tener que sufrir. Obviamente no le voy a bajar ni 1 punto también, para contar de que pierda, ¿no? Si sacó 10, si 10 le faltaban, 10 va a tener. Si sacó 9, 9 va a tener. Entonces, lo que quiero decirles es que no desmayen a aquellos que han tenido un buen rendimiento. Entonces, para que al final de cuentas ustedes puedan pasar sin dificultad este curso. Lo que sí les dejo claro, el mandar la integración de zona no significa que haya revisión, porque algunos pretenden y después me están diciendo, mire que porque yo le contesté bien en las comprobaciones, ¿por qué saqué solo 2 o por qué saqué solo 3? Entonces, o porque mire, ¿por qué el trabajo saqué 2? No hay revisión. Entonces, se los mando para que ustedes tengan conocimiento cómo está integrada su zona, no para que me cuestionen y que digan, mire, porque saqué tanto, yo podía sacar más. Eso fue lo que sacó y yo no puedo hacer nada y no hay revisión de zona. Para que no entremos en ese conflicto que yo tenga que hacerme loco, que me entran los mensajes hasta por gusto y yo no contesto ninguno porque no hay revisión. Pero solo es para que usted tenga conocimiento cómo se integró su zona. Y en algún caso que pueda ser que me hayan enviado, obviamente yo revisé, pero también soy humano y me puedo equivocar. Revisaría correos que hayan ingresado, no aquellos que me, mire, es que yo lo mandé y no sé por qué no llegó. No lo mandó, no llegó. Simple y sencillamente, esa será mi respuesta y no le voy a corregir porque me va a decir, mire, si quiero le reenvío las capturas, miro que hago esto, que hago lo otro. No voy a corregir nada. Entonces, los correos que están, pero en una ocasión me recuerdo que un estudiante me dijo, fíjese que
no sé por qué me aparece que no presenté trabajo y yo sí lo envié. Entonces, déjeme revisar el correo, revisé el correo y por alguna razón yo no lo tomé en cuenta. Entonces, califique el trabajo. Por eso les digo, me puedo equivocar. Entonces, puede ser que alguno me diga, yo sí lo mandé, reviso el correo. Efectivamente, ahí está. Reconozco el error y le anoto lo califico y le anoto el punteo correspondiente. Pero si me vas a decir, mire, yo le voy a mandar capturas, que no sé qué, eso ya no es problema mío. Yo no voy a esa altura a decir, bueno, envíamelo pues y le voy a ponderar. No lo voy a hacer. Entonces, pues hay que tener debido cuidado cuando se envía y evitar que se cometan esos errores. Bueno, jóvenes, continuemos entonces. ¿Alguna duda con este apartado que hablábamos o de los delitos que hasta ahora hemos visto? Para poder ir aclarando dudas si las existiese. Si no, pues seguimos. Buenas noches. En el artículo 219, intercepción o reproducción de comunicaciones, en la última línea dice o las impida o interrumpa. Ahí se puede hablar sobre las radios piratas que interrumpen la transmisión radiales de, valga la redundancia, de una radio. Sí podría ser, Sergio. Lo único es que en esos casos de radios piratas se va al artículo 246. Eso hemos tenido nosotros en cantidad de casos y la Fiscalía y nosotros consideramos que la conducta más apropiada es el del hurto, porque el Estado es la propietaria, según la Constitución Política de la República, el 24, si no estoy mal, es el propietario de las señales de comunicación. Y entonces acá lo que se está haciendo es utilizar, y como estas señales son catalogados bienes muebles, según el Código Civil, y entonces al ser un bien mueble y ser explotada por otra persona sin la autorización, pues se está tomando un bien sin la debida autorización. Y entonces aquí lo que hay es un hurto. No se va a interceptación o reproducción, porque sí podría existir interrumpir o impedir, porque aquí lo que más que todo es ahí se impide el uso de la frecuencia cuando se utilizan las radios piratas. Entonces, pero yo pensaría que la Fiscalía y al final de cuentas se busca una sanción más ejemplar para las personas, derivado a que este delito lo que tiene es una multa. Y entonces una multa, pues cualquiera diría, bueno, vamos y exportemos frecuencias radioeléctricas y entonces lo que nos va a esperar una multa de 500 y subirla va a ser lo máximo 5,000 quetzales, pedimos con base al artículo 83, perdón judicial y ya estuvo, o en su defecto una medida desjudicializadora de un criterio de oportunidad, donamos 500 quetzales a los bomberos voluntarios y seguimos nosotros con nuestra explotación de frecuencias radioeléctricas. Entonces siento que por ahí va el sentido de la política criminal, erradicar esas conductas ilícitas para evitar ese tipo de daño al Estado como tal o al sistema de comunicaciones que se pueda ver afectadas. Lick. ¿Sí, Ronnie? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se tardó usted? No, hombre, mire, aquí así como una consulta con esto del hurto de frecuencias y todo. Pongámosle aquí en el caso, bueno, no sé cómo lo trabajarán las empresas, ¿verdad? Póngale, aquí la 103.9 es la ISHIM, pero si usted va adelantito de Zumpango, la 103.9 es la fiesta. Entonces, ¿cómo es que dan dos, o sea, que extienden dos mismas líneas o es por departamentos? Es por distancias. Es por distancias. Por ejemplo, Emisoras Unidas, que tuvimos nosotros un caso de ellos, Chimaltenango. Si usted sintoniza 89.7 de Emisoras Unidas, decían ellos, se escucha en la cabecera departamental de Chimaltenango, pero porque alcanza la frecuencia de Guatemala, pero para Chimaltenango está autorizado el 91.1, creo que dijeron ellos, y entonces la Superintendencia de Telecomunicaciones protege la frecuencia 89.7 y 91.1 del área central, incluido Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Entonces es por distancias que ellos tienen medidos y generalmente, por ejemplo, si usted va para el occidente, hay emisoras que pasando Tecpan empiezan a perder la señal y hay que cambiarse de estación para
que la frecuencia que esté autorizada. Entonces, según las distancias que ellos tienen autorizadas, ahí se va cambiando. Entonces, en el caso que usted nos dice, pues en la cabecera la ISHIM tiene su frecuencia autorizada, pero en Zumpango esa frecuencia la tiene usufructada otra persona. Ya. Ajá. Ok, gracias, Alec. Muy bien. Bueno, no hay más dudas. Vamos entonces al 221. Excepciones. Lo preceptado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda. Esto conlleva también a la misma seguridad que debe tener los niños o los menores de edad en cuanto a con quienes se comunica. Y entonces aquí da esa excepción a los padres de familia que tienen hijos menores de 18 años, ver con quiénes se están comunicando, qué tipo de correspondencia están recibiendo y en un momento dado poder establecer la corrección o el acompañamiento que se puede dar a los adolescentes, principalmente en esta época en la cual estamos viviendo una situación bien complicada en el país, en las cuales se está dando la desaparición de niñas principalmente y de las cuales no están apareciendo. Entonces, muchas veces los contactos se han hecho a través de medios de comunicación. Sin embargo, los padres no tienen ese control hacia los hijos y entonces se está dando ese problema de las cuales se pueda determinar esos contactos por personas en los cuales las utilizan para cometer actos ilícitos o sobre ellas realizar actos ilícitos como la trata de personas. Acá es donde la ley establece esa autorización, porque no puede venir un hijo de 17 años a denunciar al padre porque le interceptó su comunicación, porque la ley determina que los padres sí pueden tener acceso a la correspondencia, a los medios de comunicación con los cuales tienen contacto sus hijos. Es la excepción que nos establece en cuanto a padres, tutores o protutores en cuanto a la ley. Esto ya de tutores, de la tutela que usted está viendo, va a ver en civil, es lo que le va a aclarar esas circunstancias en las cuales ese papel que conlleva en ausencia de los padres o encargados de los hijos o de personas que necesitan la protección, pues obviamente van a estar los tutores y los protutores. El 222, publicidad indebida. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos, sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos o cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio, será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Entonces, acá, una correspondencia, por ejemplo, que le ha llegado a la persona, al destinatario, no es que él haya violado la correspondencia, sino le llegó a él, pero no está autorizado a hacerla pública. Entonces, acá es donde se comete el delito. Por ejemplo, recibir fotografías de una persona de las cuales, por ejemplo, están en una reunión de la cual es reservada solo para ellos. No quieren que eso se sepa porque están, por ejemplo, en negociaciones mercantiles con otra empresa. Sin embargo, hay otra que les está ofreciendo, pero no quieren entorpecer la negociación porque efectivamente podrían pensar mal que están negociando con dos empresas, pero ellos solo están en un momento dado escuchando ofertas de otra empresa únicamente y no quieren que se hagan públicas las fotografías. Pero viene alguna persona que iba destinado a él, por ejemplo, el administrador de la empresa. Le dicen, tome estas fotografías, guárdelas, téngalas en reserva, en su momento se las vamos a pedir, pero viene él y las redes sociales las está haciendo públicas y no estaban destinadas a publicarse las fotografías. Por lo tanto, ahí es donde deviene cometer el ilícito penal de publicidad indebida, publicar algo de las cuales no tienen ese fin o no están autorizadas para ese efecto. ¿Alguna duda, jóvenes? 223. Lick, yo tengo una duda en este artículo. Por favor. En el caso de ¿qué pasa cuando le envían fotografías las muchachas a su pareja y las publica? ¿Se podría aplicar acá el artículo 190 también, aparte de este?
Es que el 190 es más específico. Veamos qué dice el 190. Me recuerdo que eso ya lo habíamos visto y usted me hace referencia al 190. Veamos cuál es la redacción del 190. Violación a la intimidad sexual, sí. Es que aquí es más específica. Ahora acá, no, aquí sí vemos el título que nos lleva y el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos nos lleva a establecer a nosotros la seguridad de la correspondencia. Entonces, aquí lo que se protege es la correspondencia como tal. En cambio, en ese caso que usted nos exponía, está en juego la libertad, el pudor de la persona como tal. Entonces, se aparta del espíritu de la norma y por lo tanto lo que lleva a proteger ese tipo de publicación o ese tipo de revelación es la libertad de indemnidad sexual y el pudor de la persona. En cambio acá es la protección de la correspondencia como tal. Entonces, por eso es que no encuadra en este tipo derivado al bien jurídico que está protegiendo allá en cuanto a la persona como tal y aquí únicamente a la correspondencia. Agrájale. 223. Revelación de secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión, arte, si con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 500 a 5,000 o multa de 500 a 5,000 quetzales. Acá debemos tener mucho cuidado. Principalmente el caso nuestro, ustedes pronto serán abogados en el cual van a conocer casos por razón de su profesión y por lo tanto ese secreto que ustedes están obligados a guardar, de la cual no les permite la ley revelarlos. Por ejemplo, usted puede tener una persona que pueda llegar a su oficina y le diga, mire, Eli, a mí me citaron, debo prestar declaración calidad sindicado por el delito de homicidio. Mire, lo que pasó fue que con esta persona teníamos problemas y yo vine, discutimos ese día, nos agarramos a golpes y yo lo maté. Yo quiero que usted me ayude. Bueno, perfecto. Usted va a la audiencia y en audiencia dice el sindicado, mire, yo no lo hice, yo no estuve presente en el lugar en su defensa material y viene usted como abogado y dice, mire, mi cliente a mí me confesó que él lo mató. Aparte de un patrocinio infiel, usted estaría como revelando un secreto que a usted por razón de su profesión, él se lo comentó y él confió a usted ese secreto que él tiene. Y entonces es ahí donde hay que tener cuidado de ese extremo en las cuales se pueda revelar actos que en la cual se pudo haber tenido acceso al mismo por razón de la profesión que se va a ostentar. Y aquí en este caso puede ocurrir no solo con el abogado, pues, por ejemplo, un médico que en un momento dado a su consultorio llegue una persona y le indique, miren, yo soy VIH positivo, quiero recibir un tratamiento acá con usted, que usted me recete, que usted me lleve mi tratamiento, pero por favor, no quiero que nadie se entere. De hecho, está de más que le diga eso. El médico no puede revelar ese secreto. Sin embargo, el médico comparte con otros sus amigos y viene y dice, mire, fíjese que tal persona es conocido de ustedes, ese es VIH positivo. Él ahí está revelando el secreto. Él no puede revelar ese tipo de secretos en los cuales se puede determinar ese tipo de conductas. Hay que tener cuidado cuando se revele ese tipo de casos. O, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser profesionales universitarios. Todos ustedes ostentan una profesión de educación media y de las cuales en un momento dado pueden entrar a conocer determinadas conductas. Y entonces, allí obviamente si se revelan esos secretos, por ejemplo, quienes son contadores, peritos contadores, tienen acceso a los estados financieros de la empresa donde están trabajando
Hay un tipo penal específico para este tipo de casos, sin embargo, si vamos y se revelan esos secretos o esa información que se pueda tener, hay una revelación de operaciones contables que sería el más específico, sin embargo, aquí analizar el extremo podría considerarse revelación de ese secreto, porque ¿cómo sabe el contador que esa empresa está en quiebra? Porque tiene acceso a los estados financieros, pero esos estados financieros son propios de la empresa y no se pueden revelar, no son públicos. Aparte que la ley establece que hay una publicación que se debe hacer, pero en su momento ellos tendrán que publicarla, pero no puede la persona venir a revelar esas circunstancias. O también que también va al ámbito mercantil, por ejemplo, los cocineros de Campero en un momento dado tienen acceso al secreto de ese ingrediente que lleva y que le hace distinto el sabor del pollo, y por lo tanto, si se revela ese secreto, pues obviamente se incurre en ese tipo de delitos. Hay tipos penales específicos para esas conductas, pero vamos al genérico de revelar el secreto, en los cuales conllevaría ese tipo de casos en la que limita esa posibilidad de poder estar revelando los secretos que por razón de la profesión se tiene conocimiento. Ahora, si se obtuvo por otro mecanismo, pues obviamente estaría en un momento dado las circunstancias de la obligación de venir a establecer, denunciar si fueran conductas ilícitas. No sería un secreto si, por ejemplo, usted trabaja en una empresa y ahí en esa empresa se esté traficando droga, por decirles algo. Ahí lo que hay es obligación de denunciar. Y en el caso de un padre, De un padre también, o sea, un padre de de una iglesia, sí, un padre de una iglesia, un sacerdote, sí, perdón. Ajá, me expliqué mal, un sacerdote. O sea, él también entra en este contexto, pero sí. se tipifica en algún otro punto específico de la ley. No. ¿Tiene algo específico él o entra en esto mismo? Entra acá. Por ejemplo, llega una persona y le va a revelar que él violó a una chica, por decirle algo. Llega un hombre y le dice, mire, padre, porque así se le llaman al sacerdote, ¿verdad? No es que usted estaba equivocado, lo que pasa es que usted lo contextualizó a lo que, cómo son conocidos ellos. Al chapín. Entonces viene y le dice, mire, padre, yo vengo a usted a confesarle mis pecados y lo que a mí me preocupa más es que yo violé a una señorita. Entonces yo quiero encontrar el perdón, porque en la Iglesia Católica esa es la creencia, ¿verdad? De que confesarle al sacerdote los pecados, pues se alcanza el perdón. Y entonces viene y el sacerdote le dice, mire, vaya a hacer 1000 Padres Nuestros y unas 2000 Ave María para que tal vez así se arrepiente. Entonces viene y reveló el secreto. Y si el sacerdote viene y dice, ¿y quién fue la hija, hijo? Entonces viene y le dice, fue la hija de tal persona. El sacerdote sabe todo, entiende, y entonces viene y él después va con los padres de la chica y dice, mire, yo ya sé quién la violó. ¿Quién? Fue Juan Pérez. Entonces él aquí incurre en ese delito de revelación de secreto profesional, porque él cómo supo la información, siendo sacerdote y en confesión, él supo esa información. Ahí estaría revelando un secreto que él como profesional, como sacerdote, él obtuvo. Entonces ahí cometería el delito. Y ahí en esa misma, pongámosle, el sacerdote reveló y el mismo a Juan Pérez. Y este Juan Pérez puede también demandar al padre. O sea, sí. a Juan Pérez lo meten por violación. De hecho, Juan Pérez sería el sujeto pasivo, sería el agraviado. Sí, pues él puede demandar al sacerdote y también denunciarlo, ¿ah? Sí, denunciarlo, porque es en penal, entonces él va a denunciar ese extremo. Sí, pues ahí entre los dos se agarran así cruzados. Entonces ahí es donde vendría ese secreto. ¿Sí? Lo único que es una situación bien aislada, bien particular, porque generalmente el secreto va a ser entre profesiones, ¿verdad? Pero sí se podría dar en cuanto al sacerdote, porque él es un profesional y está recibiendo eso a través de una confesión. Ya. Ok, gracias, Lick. ¿Alguien más? Ahí, por favor. Mire, y por ejemplo, si el sacerdote supiera antes que él va a cometer ese delito, aunque no lo haya cometido aún, pero sí consume el delito, el sacerdote puede hacer algo en ese
aspecto o a cualquier profesional? Lo supo por confesión. Sí. Sí, ahí Igual, habría que evaluar las circunstancias en las cuales el daño que se pueda causar. Por ejemplo, si viene la persona y le dice, mire, yo ya me cansé que mi vecino toda la vida me maltrata y yo lo voy a ir a maltratar. Ahí no incurre en una circunstancia más allá de que él va a caer en el mismo papel que está haciendo. Pero si le llega a decir en confesión, mire, yo voy a matar a una persona, ahí pensaría que no es revelación de secreto profesional, sino una obligación prevenir un daño más grave que la revelación de secreto. Porque imagínense, la revelación de secreto, si vamos a la pena, tiene una pena de 6 meses a 2 años. Sin embargo, si él va a matar, va a quitarle la vida a una persona. O si va a violar, ¿cuánto daño? Es que la violación no es solo el acceso carnal, sino las secuelas que va a dejar en la víctima. Entonces son delitos en los cuales puede ir más allá de trascender la gravedad del hecho. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a esas circunstancias. Si el sacerdote se llega a entender eso, yo pensaría en un momento dado que él tendría que denunciar. Si no, él se convertiría en una persona en la cual cometería un acto ilícito hasta de complicidad. Licenciado, disculpe, pero ahí la persona no podría acusar al padre, bueno, si él no cometió el delito de difamación después. Porque no lo va a publicar. O no, si lo publica, sí. No, ¿cuál es? Bueno. Calumnia. Sí, calumnia. Ajá. Calumnia, podría ser, pero tendría que establecerse las circunstancias. Por eso es que este caso podría manejarse en un momento dado con figuras jurídicas como establece la reserva de proceso. Entonces, únicamente tendría acceso el fiscal y el denunciante, y nadie más. Entonces, si se llega a consumar, o sea, aquí lo que va a hacer es una acción preventiva. El fiscal debe, en un momento dado, prevenir que se cometa ese acto ilícito. No se tendría que publicar ni hacerle saber a él, sino que se está haciendo ante una autoridad para evitar ese daño más gravoso. Gracias, licenciado. Muy bien. Con base en este artículo, lo que quiero que ustedes observen, porque nadie se ha dado cuenta de eso, o por lo menos no me lo hacen saber, en cuanto a la pena. Vean este delito: prisión de 6 meses, 2 años o multa. Es uno de los pocos delitos en los que está redactado que no lleva las 2 penas. Será obligación del juez poder establecer qué pena va a fijar. O fija prisión o fija multa. No es prisión y multa, sino dice prisión o multa. Entonces, hay que tener cuidado acá porque sí nos hace esa variación en cuanto a la consecuencia que pueda sufrir la persona. 234, vamos al capítulo 6 de los delitos contra la libertad de cultos y sentimiento religioso. Turbación de actos de culto. Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecutare actos en menosprecio o con ofensa del culto de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Entonces, acá tenemos, en cuanto a que el autor nos indica a nosotros que es interrumpir, poner obstáculos para que se empiece la ceremonia religiosa o culto, o que habiéndose iniciado se impida su continuación o determinación mediante acciones de cesación de este. Perturbar, nos dice el autor, el ejercicio de las ceremonias religiosas mediante actos de menosprecio en ofensa del culto de los objetos destinados a él significa que el sujeto activo ejecute actos materiales exteriores que tengan por objeto desordenar, trastornar o descomponer el desarrollo normal de las ceremonias. Entonces, acá podemos determinar en cuanto a las 2 religiones predominantes en nuestro país, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, sin menospreciar a las demás que tienen minoría, pero son las que más predominan y en donde se han dado más conflictos. Principalmente en comunidades, como juez de paz nos tocó cubrir ese tipo de cosas, y en las que el fanatismo, porque más allá de ser religioso, raya en el fanatismo hacia una religión, y por lo tanto hay extremos en los cuales tuvimos en un caso en la cual una persona llegó y lo que hizo es en pleno servicio religioso, un culto fue, llegaba,
la iglesia evangélica, celebrando un culto, llegó una persona y llegó a tirar una faja de cohetes dentro del servicio. Entonces, ahí lo que llegó es a interrumpir el culto religioso y por lo tanto es lo que se llama la turbación de actos de culto. En San Andrés Sacabajá lo que se dio fue venir y en plena procesión la denuncia iba de que salió una familia de las cuales se autollamaba evangélica. Creo que una persona con ese tipo de acto no puede denominarse de una religión, sin embargo salió y lo que hizo es tirarle agua a las imágenes de la Iglesia Católica, independientemente de que estén o no estén bien, es una cuestión de creencia de cada uno, pero él lo que vino fue tirarle agua a las imágenes y nosotros sabemos la cuestión patrimonial y cultural que tienen estas imágenes, de las cuales en muchos de los casos el que se les derrame agua puede dañar una de estas imágenes y por lo tanto el daño puede ser más grave. Sin embargo, se dio ese tipo de caso de turbar el acto de culto, porque independientemente que fuera en la calle, era una cuestión de que para el católico es de fe, es de cuestión de respeto y de mucha solemnidad el llevar ese tipo de procesiones y sin embargo, al momento de tener esos actos, pues obviamente se está perturbando la celebración de ese acto religioso y es donde pueda encuadrarse la conducta ilícita. 225. Profanación de sepulturas. Yo tengo una duda en ese anterior de los cultos. Una persona que, supongamos que su mascota se suelte y pase destruyendo que no sea luna, es todo. Las alfombras. No. Las alfombras, no aplicaría siempre y cuando no lo haya hecho a propósito. Porque es que se dan en todo tipo de casos, Josué. La persona que viene a decir y vaya con intención a soltar la mascota para que vaya a destruir la alfombra, podría considerarse en ese tipo de casos, de perturbar el acto, porque eso es lo que debemos contextualizar. El católico no es solo el hecho de que vaya a pasar la procesión o ir en la procesión, sino que el acto de fe, de solemnidad para el católico comienza que aquel que hace una alfombra, desde ese momento que lo hace con dedicación, esmero, desde ahí ya está su fe plasmada en ese acto religioso que está llevando a cabo. Y entonces ahí podría establecerse una turbación de actos si, por ejemplo, lo hace a propósito. Pero si, por ejemplo, la persona va caminando, lleva a su mascota supuestamente bien segura y se le llega, por ejemplo, un perro, se le suelta y accidentalmente se va, no podría establecerse como turbación de actos de culto. Sin embargo, si ya lo hace a propósito, sí podría llevar a considerarse una perturbación de ese acto de fe que tiene el católico. Gracias, Lick. Lick, buenas noches. Buenas noches, por favor. Perdone, en una ocasión yo vi a un vecino que sacó un letrero. ¿Eso no se tipifica en este delito? ¿Letrero de qué? Un letrero así, de alguna forma como que ofendiendo en una procesión. No, ahí no, porque eso solo lo que causó fue distraer la atención, pero no causó ruido, no causó ninguna molestia, no interrumpió el paso del cortejo procesional. Entonces ahí no podría encuadrarse. Eso son cuestiones de fanatismo religioso. Ya. Gracias, Lick. 225. Profanación de sepulturas. Quien violare o vilipendiare sepulturas, sepulcro o unas funerarias o en cualquier otra forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Aquí en estos casos lo que hemos tenido son de personas que llegan y ven, principalmente en áreas rurales, en la cual la persona tiene la creencia de que al muerto hay que echarle lo que son vida. Y entonces joyas, cosas de valor, dejan echarle en el ataúd y que se lo lleven en ellos, en la propia creencia que se tiene. Y consecuentemente después personas que se dan cuenta llegan a sacar esas cosas y por lo tanto llevan a profanar la sepultura. Entonces llegan a
violar esa sepultura y por lo tanto a extraer las cosas, que aparte pueden haber otros delitos. Sin embargo, ahí lo que hay es una profanación de la sepultura, toda vez que es un acto de respeto a los restos de un ser humano que ha quedado ahí, principalmente para la familia, de los cuales el dolor que pueda sentir en cuanto a llegar a dejar los restos de su pariente, y una persona que lo llegue a abrir, pues obviamente estaría profanando esa sepultura y sujeto a una sanción. Es lo que podría existir en las cuales se pueda dar ese tipo de casos. Lick, perdone, vilipendiar, ¿qué significa eso? Ahí lo define el autor, dice, el concepto de violación o vilipendio implica la ilegitimidad del acto, o sea, realizar un acto ilegítimo es lo que lleva a vilipendiar. Dice, gracias. Entender el vilipendio está constituido por todo hecho de profanación de cadáver. Los medios serán escupir, ensuciar, desnudar o colocar el cadáver en posiciones grotescas e irreverentes, colocarle máscaras o símbolos burlescos, comprimir los restos. Entonces lo que puedo decir, una simulación de burla al cadáver, no obstante ya son los restos de una persona. Entonces lo que conlleva, lo que el autor nos dice acá, venir y vilipendiar el cadáver. O sea, sacarlo y manipularlo a Ajá, la larga, ¿no? exacto, exactamente. Lick, pero disculpe, para este delito ya tiene que estar sepultado, no es como que hayan encontrado un cadáver en la calle y hagan todas esas actividades que usted dijo que se le podía hacer a un cadáver. Bueno, es que el cadáver es cadáver. Y aquí lo que dice, si usted ve, dice vilipendiar sepultura, sepulcro o urna funeraria o en cualquier otra forma profanar el cadáver. Entonces no necesariamente que esté en la tumba. Ya. Ajá. Sino los actos que se puede hacer en contra de la persona fallecida. Los restos de una persona ya fallecida. Licenciado. Por favor. Bueno, una pregunta con el artículo 224. Fíjese que yo vivo cerca de una iglesia evangélica, bueno, casi está a la par de mi casa. Ajá. Entonces, por ejemplo, si en dado caso ellos estuvieran celebrando un culto y yo haría una fiesta, por ejemplo, poner una disco, ¿incurriría en ese delito? Podría ser. Lo único es que en todo caso, que cada uno tomara las cuestiones de decibeles que se puedan utilizar, porque el problema tanto de las discos es la exorbitante cantidad de volumen que le ponen, y muchas veces en algunas iglesias evangélicas es igual. Entonces ahí lo que hay que establecer es el control de decibeles, porque usted tiene libertad a tener su fiesta y ellos su libertad a su celebración de culto. Sin embargo, no se le puede limitar derechos siempre y cuando se respetan los decibeles que la ley autoriza para poder celebrar cada uno en sus actividades, tanto de fiesta como de actividad religiosa, para no incurrir en ese ilícito penal. Si no, sí podría darse un momento dado la perturbación. ¿Alguien más, jóvenes? Si no hay, ya son más de las 9 de la noche. Por lo tanto, vamos a dejar hasta acá y nos enlazamos el día viernes para continuar con el desarrollo del curso. Por lo demás, feliz noche y nos vemos el día viernes. Buenas noches.